Hermano querido, déjame empezar contándote algo que vi hace no mucho tiempo. Algo muy sencillo, muy de ahora, pero que me dejó pensando por días. Yo iba sentada en una banca, esperando que atendieran a una muchacha joven que había venido a hablar conmigo. Ella trabajaba en una empresa pequeña, de esas donde todos se conocen, donde uno siente que es casi como familia. Había llegado temprano, había cumplido con todo, había puesto el corazón en su trabajo. Sin embargo, un día, sin aviso, sin explicación clara, vio como otra persona, recién llegada, con menos experiencia, fue ascendida. No porque trabajara mejor, no porque fuera más fiel, sino porque tenía cercanía con la persona correcta. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que todavía me resuena en el corazón. Hermana, siento que no valgo nada. Hago todo bien, pero parece que nadie me ve. ¿Será que Dios tampoco me ve? Esa pregunta, tan simple y tan profunda, es la misma que muchos cargan en silencio. No siempre la decimos en voz alta, pero la sentimos cuando vemos que otros avanzan por favoritismo mientras nosotros seguimos esperando. Y mira, no te voy a hablar desde una teoría ni desde un libro complicado. Te hablo como una mujer que ya caminó muchos años, que también se sintió olvidada, pasada por alto, y que aprendió, a veces con lágrimas, que el silencio de Dios no es abandono, y que la injusticia humana no define nuestro valor. Hay momentos en la vida en los que uno hace todo bien, ora, sirve, se esfuerza, se cuida, y aún así ve como otros reciben aplausos, oportunidades y reconocimiento que no parecen justos. Y ahí, justo ahí, la autoestima empieza a temblar. No porque seamos débiles, sino porque somos humanos, porque duele sentir que no somos suficientes, que algo nos falta, que quizá Dios bendice más a otros que a nosotros. Y quiero que sepas algo desde el inicio de esta conversación, algo que te voy a repetir varias veces, con cariño, como quien toma la mano de alguien que está cansado. Dios no mide como mide el mundo. Dios no asciende como ascienden los hombres, y aunque ahora no lo entiendas, tu valor no ha disminuido ni un poquito por lo que otros reciben injustamente. Déjame caminar contigo despacio. No te voy a apurar. Vamos a hablar como se habla en la cocina, con una taza caliente en la mano, con tiempo, con verdad. Hay una etapa en la vida donde uno empieza a compararse sin darse cuenta. Uno no se levanta diciendo, hoy voy a compararme. No, simplemente pasa. Ves cómo otros avanzan, cómo a otros los llaman, cómo a otros los felicitan, y tú sigues ahí, fiel, constante, invisible. Y entonces el corazón empieza a preguntarse cosas peligrosas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que no valgo lo suficiente? Y aquí quiero hacer una pausa suave, como cuando uno respira profundo antes de seguir hablando. Porque este pensamiento, si no se cuida, va desgastando el alma. No de golpe, sino poquito a poco. Primero se va la alegría, después se va la motivación, luego se va la esperanza y finalmente, sin darnos cuenta, se nos va la visión de futuro. Hay personas que no dejaron de creer en Dios, pero dejaron de creer en sí mismas. Y eso, hermano, hermana, también duele mucho. Ahora, permíteme llevarte a una historia que no es moderna, pero que es tan actual como tu dolor. Una historia que nos enseña que el favoritismo, la injusticia y el silencio aparente de Dios no son señales de rechazo, sino muchas veces escenarios donde Dios está formando algo profundo en nosotros. Pienso en José. Sí, el José de la Biblia, el soñador. Un joven que no pidió ser favorito, pero que lo fue. Un joven que recibió sueños de Dios, no de los hombres. Pero esos sueños, en lugar de abrirle puertas, primero le trajeron rechazo. Sus propios hermanos, al verlo, no pensaron en su corazón, ni en su fidelidad, ni en sus sueños. Pensaron en su posición. Pensaron en cómo el favoritismo de su padre los hacía sentir menos. Y mira qué ironía tan grande. José fue rechazado por favoritismo, vendido, olvidado, y más adelante otros serían exaltados por favoritismo mientras él seguía esperando, como si la vida le dijera una y otra vez, no es tu turno. José hizo lo correcto. En la casa de Potifar trabajó con integridad.
no se aprovechó de nadie, no buscó atajos, y aún así fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Allí, en ese lugar frío y oscuro, vio cómo otros recibían oportunidades, interpretó sueños, ayudó, extendió la mano, y cuando por fin creyó que alguien se acordaría de él, fue olvidado. ¿Te imaginas cómo pudo haber afectado eso su autoestima? ¿Te imaginas las noches preguntándose si realmente Dios estaba con él? ¿Te imaginas el cansancio de hacer todo bien y no ver resultados? Y aquí quiero que sientas algo muy importante. La Biblia no dice que José nunca se sintió triste, no dice que nunca dudó. La Escritura no nos pinta a los hombres de Dios como personas de piedra, sino como personas reales, con emociones reales, con procesos reales. José no perdió su identidad, aunque sí pasó por temporadas donde todo parecía injusto. Y ahí está la clave, hermano. Una cosa es sentir dolor y otra muy distinta es permitir que ese dolor defina quién eres. Ahora, sin que esto suene como un corte brusco, déjame decirte algo que quiero que guardes como un tesoro en el corazón. Cuando otros ascienden por favoritismo, Dios no se sorprende. Él no está distraído. Él no perdió el control. Y sobre todo, Él no te está midiendo por la velocidad con la que otros avanzan injustamente. Hay procesos que se viven en silencio, procesos donde nadie aplaude, donde nadie reconoce, donde nadie defiende. Pero son esos procesos los que sostienen los ascensos que vienen de Dios, porque el ascenso que viene de Dios no te quita la paz, no te rompe el alma, no te desconecta de tu identidad. Y aquí quiero hacer una transición muy natural, como cuando uno cambia de tema sin darse cuenta, pero sigue en la misma conversación. Porque quizá tú no estás en una cárcel literal, como José, pero estás en una cárcel emocional, una cárcel de comparación, de frustración, de cansancio. Ves cómo otros reciben lo que tú anhelas y sientes que el tiempo pasa y nada cambia. Escúchame con calma, con corazón abierto. Tu valor no se reduce porque otros sean promovidos injustamente. Tu identidad no se pierde porque otros reciban aplausos inmerecidos. Y tu futuro no está cancelado porque hoy te sientas invisible. Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo que en lo que estás recibiendo. Y aunque eso no siempre consuela de inmediato, con el tiempo sana profundamente. Antes de continuar, y como quien hace una pausa amable en medio de la charla, permíteme decirte algo sencillo. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. No lo digo por compromiso, lo digo porque hay personas que están luchando en silencio, como tú, y necesitan escuchar que Dios no se olvidó de ellas. Y ahora sí, sigamos caminando juntos. En la próxima parte, vamos a profundizar en cómo el favoritismo hiere la autoestima, cómo Dios trabaja mientras parece callar, y cómo aprender a esperar sin perder la esperanza ni la dignidad del corazón. No desde una teoría, sino desde la vida real, desde la fe que se aprende con el tiempo y con las cicatrices. Y mientras tanto, si hoy te sientes pequeño, pasado por alto, cansado de esperar, déjame decirte algo como lo diría una madre espiritual. Dios todavía no terminó contigo, y cuando Él termina, no deja cabos sueltos. Hermano querido, ahora quiero que sigamos conversando con calma, como quien se sienta un rato más porque sabe que todavía hay cosas importantes que decir. Ya hablamos del dolor, de la herida que se abre cuando vemos que otros ascienden por favoritismo mientras nosotros seguimos esperando. Ahora quiero llevarte de la mano por algo muy necesario: reconocer el error en el que solemos caer y con la misma ternura mirar la solución que Dios nos ofrece para no perder el alma en el camino. Porque cuando uno ha vivido injusticias, cuando ha sido pasado por alto una y otra vez, no es raro equivocarse internamente, aunque por fuera todo parezca correcto. Y no hablo de errores escandalosos ni visibles, hablo de errores silenciosos, de esos que se cometen en el corazón y que si no se corrigen terminan apagando la esperanza. Uno de los errores más comunes y también más dolorosos es empezar a medir nuestro valor con la regla equivocada. Sin darnos cuenta, comenzamos a creer que valemos según el reconocimiento que recibimos, según el puesto que ocupamos, según la aprobación de quienes tienen poder.
y cuando esa aprobación no llega, algo dentro de nosotros se rompe despacio. Empezamos a pensar que si no nos eligen es porque no somos suficientes, que si no nos ascienden es porque Dios no está contento con nosotros, que si otros avanzan más rápido es porque Dios los ama más. Ese pensamiento, hermano, es un error profundo, aunque parezca lógico en medio del dolor, porque Dios nunca nos enseñó a medirnos por lo que el mundo otorga. Fue el mundo el que nos convenció de que valemos por lo que logramos, por lo que mostramos, por lo que otros dicen de nosotros. Pero Dios siempre habló de otra manera. Él habló del corazón, de la fidelidad, de la obediencia silenciosa, de la perseverancia cuando nadie mira. Otro error que suele aparecer es permitir que la comparación se convierta en compañía constante. Al principio uno solo mira de reojo, luego mira con atención y después empieza a vivir comparándose. Él tiene y yo no. Ella avanzó y yo sigo igual. A él lo apoyan y a mí me ignoran. Y esa comparación, aunque parece inofensiva, va sembrando resentimiento, tristeza y cansancio. No siempre se convierte en envidia abierta, a veces se convierte en desánimo profundo, en una sensación constante de estar llegando tarde a la vida. Y hay un error más, muy delicado, que quiero decir con mucho cuidado. Cuando el favoritismo nos hiere, a veces dejamos de soñar. No porque no tengamos fe, sino porque nos cansamos de esperar. Decimos, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué dar lo mejor si igual no importa? Y sin darnos cuenta, bajamos el nivel de lo que somos, no porque no podamos más, sino porque el dolor nos convenció de que no vale la pena. Ese es un error comprensible, pero sigue siendo un error, porque cuando dejamos de dar lo mejor, no castigamos al sistema injusto, nos castigamos a nosotros mismos. Apagamos la luz que Dios puso en nosotros, no porque Él la haya apagado, sino porque el cansancio nos ganó. Ahora déjame hablarte de la solución, pero no como quien da una receta rápida, sino como quien comparte lo que aprendió con los años, con caídas y con lágrimas. La solución comienza cuando decidimos devolverle a Dios el lugar que nunca debió perder, el lugar de quien define nuestro valor, no los jefes, no los líderes, no los sistemas humanos, no las preferencias injustas. Dios, solo Dios. Mientras otros deciden a quién ascienden, Dios sigue decidiendo a quién forma. Y la formación, aunque duele, siempre tiene propósito. La solución también implica sanar la mirada, dejar de mirar constantemente lo que otros reciben y empezar a mirar lo que Dios está trabajando en nosotros, no para conformarnos, no para resignarnos, sino para fortalecernos, porque hay batallas que no se ganan reclamando, sino resistiendo con dignidad. Hay procesos que no se aceleran peleando, sino permaneciendo fieles sin perder el corazón. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no te está preparando para un lugar pequeño, aunque ahora te sientas pequeño. Él no desperdicia los años de espera. Cada día que tú sigues siendo íntegro, aunque nadie lo celebre, algo se afirma dentro de ti. Cada día que no respondes con amargura, aunque tengas razones, algo se sana en tu interior. Cada día que sigues creyendo, aunque estés cansado, algo se fortalece en tu fe. La solución también pasa por aprender a separar el dolor de la identidad. El dolor dice, esto no es justo, y muchas veces tiene razón, pero la identidad dice, aún así sigo siendo hijo de Dios. El dolor grita, me ignoraron. La identidad responde, Dios me ve. El dolor grita, otros avanzan por favoritismo. La identidad susurra, mi tiempo está en las manos de Dios. Cuando logramos esa separación, el favoritismo deja de definirnos. Sigue doliendo, sí, pero ya no nos destruye, ya no nos roba la esperanza, ya no nos convence de que nuestro futuro está cancelado. Hay algo más que quiero decirte como consejera, como alguien que ha visto a muchos hermanos romperse por dentro sin que nadie lo note. No tomes decisiones permanentes basadas en dolores temporales, no abandones tu llamado, no apagues tu fe, no reduzcas tu esfuerzo solo porque ahora no te reconocen. El reconocimiento humano es volátil, hoy está y mañana no, pero lo que Dios construye en ti permanece. Quizá hoy no te aplauden, pero estás creciendo. Quizá hoy no te eligen, pero estás madurando a depender de Dios y no de los hombres. Y eso, aunque no se vea, vale mucho más de lo que imaginas. Ahora quiero llevarte suavemente a una reflexión final, como cuando uno va cerrando la conversación sin apuro, con palabras que se quedan dando vueltas en el corazón. Si hoy te sientes desanimado, pasado por alto, cansado de ver injusticias, quiero que recuerdes esto. Dios no se olvidó de ti, no te dejó en pausa, no te puso en un rincón.
Él está trabajando en silencio, y el silencio de Dios nunca es vacío, siempre está lleno de propósito. No permitas que el favoritismo de otros te robe la dignidad. No permitas que la injusticia te convierta en alguien que no eres. No permitas que la espera apague tu fe. Tú sigues siendo valioso, incluso cuando nadie lo reconoce. Sigues siendo visto, incluso cuando nadie te nombra. Sigues teniendo futuro, incluso cuando hoy no lo ves claro. Y cuando llegue el momento, porque llegará, lo que Dios haga contigo no necesitará explicaciones, no necesitará justificaciones, no necesitará favoritismos. Será evidente que fue Él. Quiero cerrar esta charla hablándote como una madre espiritual, con la voz suave pero firme. Sigue adelante, no te rindas, no te achiques, no dejes de creer en lo que Dios puso en ti. Tu historia no terminó en este capítulo, todavía hay páginas que no se han escrito. Si estas palabras tocaron tu corazón, si te sentiste acompañado, entendido, fortalecido, te invito con cariño a que lo expreses. Déjanos un comentario, cuéntanos cómo te sientes, qué estás viviendo. Dale like a este mensaje y suscríbete a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en la fe. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento parecido, compártele este mensaje. A veces una sola palabra a tiempo puede sostener un corazón cansado. Que Dios te abrace, te sostenga y te recuerde cada día que tu valor no depende del favoritismo humano, sino del amor eterno que Él tiene por ti.